Hola, en este video se describe qué es el error estándar. ¿Qué es el error estándar? ¿Qué es el error estándar? Para este video les pido que tengan un poco de paciencia, que al principio parece complicado, pero luego cuando ven la explicación al final pueden ver que es mucho más fácil de entender, pues que al principio. Parece intimidante al principio, pero quédense hasta el final y van a entender el concepto de error estándar. Así que el es error estándar, que muchas veces lo verán escrito de esta manera por inglés, que standard error, es la desviación estándar, es la desviación estándar de la distribución de muestreo aleatorio del estimado. O también podría decirse, ya que es la desviación estándar, podemos seguir rompiendo esta definición un poco más. Podríamos decir lo mismo, que es un estimado, el error estándar. El error estándar también puede considerarse como un estimado de la variabilidad promedio de la distribución de, bajamos aquí, muestreo aleatorio del estimado. Así que vean, hasta ahora dos definiciones prácticamente sinónimos. Error estándar como desviación estándar de la distribución de muestreo aleatorio del estimado, y como estimado de la variabilidad promedio de la distribución de muestreo aleatorio del estimado. Hasta ahora se ve muy abstracto, pero quédense hasta el final y van a entender pues lo que significa. Que prácticamente pues vamos a hacer un ejemplo y vamos a suponer que tenemos la siguiente muestra. El error estándar, pues ya por definición, pues ya se asume que no tenemos acceso a toda la población y solamente tenemos acceso a una muestra. Así que supongamos que nuestra muestra, la muestra de nuestro estudio, vamos a ponerle otro color, nuestra muestra o el conjunto de datos que tenemos es simplemente el siguiente. Supongamos que en una prueba que va de 1 hasta 11 puntos en esa prueba, las personas sacaron estos puntajes, como algunos bien bajitos y otras personas un poquito más altos. Hay 5 personas y en la prueba que va de 1 a 11 puntos sacaron estos puntajes. Esto es solamente, pues, estos son los puntajes de nuestra muestra. El error estándar, la fórmula del error estándar es igual a la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n, siendo n pues la cantidad de personas que participaron pues en nuestro estudio, en nuestra muestra, por ejemplo. Pues para calcular el error estándar, primero tenemos que calcular la desviación estándar. Así que vamos a ir por partes. Vamos a calcular primero la desviación estándar. Vamos por parte aquí, la desviación estándar es igual. Para calcular la desviación estándar tenemos la siguiente. Recuerden, el error estándar es estimado de la variabilidad promedio en la distribución de muestreo aleatorio. La desviación estándar es un estimado de la variabilidad promedio en la muestra. Así que la fórmula de la desviación estándar, que ya está en un video anterior, esto prácticamente será repaso, es igual a la sumatoria de las desviaciones cuadradas a partir del promedio entre n menos 1. Así que vamos a seguir calculando esto. Para calcular la desviación estándar necesitamos el promedio. A su vez necesitamos el promedio. Y el promedio, la fórmula del promedio, simplemente es
la sumatoria de las frecuencias entre la cantidad de elementos. Así que si recordamos, para calcular el error estándar se necesita la desviación estándar, y para calcular la desviación estándar se necesita el promedio. Así que vamos a hacer esto brevemente, no es nada complicado. La muestra promedio sumatoria de las frecuencias sería 1 más 2, 3, más 3, 6, más 8, 14, más 11, 25. Así que sería 25 entre 5. Hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entre 5 elementos. Y vemos que el promedio es 5. ¿Ok? Ahora, para calcular la desviación estándar, vean, estas dos medidas, promedio y desviación estándar, son específicas para nuestra muestra. Y el error estándar ya toma en consideración pues, más amplio, que es la distribución de muestro aleatorio del estimado. Así que vamos paso por paso. Vamos a calcular ahora la desviación estándar. Y vemos que para calcular la desviación estándar podemos hacer lo siguiente. Calcular la desviación estándar. Voy a poner de nuevo el color azul. Podemos hacer la siguiente. Hacemos X. Aquí. X menos promedio de X. Y aquí X menos promedio de X elevado al cuadrado. Son las desviaciones cuadradas a partir del promedio. Y recordamos, nuestros números eran 1, 2, 3, 8, 11. 1, 2, 3, 8, 11. Y X menos promedio de X, aquí sería 1. El promedio de X era 5, como vimos acá arriba. 1 menos 5 es igual a negativo 4. 2 menos 5 es igual a negativo 3. 3 menos 5 es igual a negativo 2. 8 menos 5 es igual a 3. 11 menos 5 es igual a 6. Y aquí elevamos estos resultados al cuadrado. Así que negativo 4 por negativo 4, positivo 16. Negativo 3 por negativo 3, positivo 9. Negativo 2 por negativo 2, positivo 4. 3 por 3, positivo 9. 6 por 6, positivo 36. Y recuerden, para la desviación estándar necesitamos esta medida, que es la sumatoria de las desviaciones cuadradas a partir del promedio. X menos promedio de X elevado al cuadrado. Y aquí tenemos esta medida, sumatoria de las desviaciones cuadradas a partir del promedio es igual a 16 más 9, 25, más 4, 29, más 9, 38, más 30, 68, más 6, 74. Sí, 74. Así que seguimos aquí extendiendo esta fórmula, raíz cuadrada de la sumatoria de las desviaciones cuadradas a partir del promedio es igual a 74 entre n menos 1. Y sabemos que n hay 5 elementos en nuestra muestra. Así que sería 5 menos 1, 4. Y pues vemos aquí, esto es igual a la raíz cuadrada de... Vamos a buscar una calculadora para hacer esto más rápido y no tener que perder mucho tiempo haciendo el cálculo. 74 entre 4 es igual a 18.5. 18.5 y la raíz cuadrada de 18.5, vamos a hacerlo un momento aquí. 18.5 raíz cuadrada es 4.31. Así que ya tenemos aquí, deja marcarlo, tenemos aquí el promedio es 5 y la desviación estándar es 4.31. Tenemos lo que necesitamos ya para calcular el error estándar. Necesitábamos la desviación estándar. Así que la desviación estándar fue 4.31 y lo ponemos aquí. Error estándar de esta muestra es igual a desviación estándar, que es 4.31 entre la raíz cuadrada de n, siendo la raíz cuadrada de n raíz cuadrada n, siendo n 5. Recuerden, n es 5 porque hay 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es igual a 4. Deja poner esto un poco más bonito. 4.31
entre la raíz cuadrada de 5, podemos verlo aquí un momento, la raíz cuadrada de 5 es 2.236, sí, o simplemente le ponemos 2, sí, 2.2. Disculpen, 2.236, 2.236, y esto es igual a, vamos a hacerlo aquí, 4.31 entre 2, entre 4.31 entre 2.236 es igual a 1.923. Si es igual a 1. Deja ponerlo, pero que se ve acá, es igual a, deja tachar esto, es igual a 1.923. 1.923. Este fue nuestro error estándar, 1.923. Así que, ¿qué representa ahora? Ya calculamos nuestro error estándar y podemos verlo acá en R, por ejemplo. Recuerda, 1.923 fue nuestro error estándar, y si calculamos en R el error estándar para comprobar que hicimos nuestros cálculos bien, vamos a ver aquí. Pueden ver que el error estándar, donde dice aquí 1.92, prácticamente corresponde con lo que obtuvimos. 1.923 fue lo que obtuvimos a mano, y en R nos dice que el error estándar o standard error, como aparece en inglés, 1.92. Y ahora viene la lógica. Ya vimos a nivel numérico que representa el error estándar. 1.923. Vamos a hacerlo ahora acá. 1.923 fue nuestro error estándar. Vamos a escribir de nuevo la fórmula acá con otro color. El error estándar o standard error, la fórmula era igual a la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Y en nuestro estudio pues vimos que, vamos a replicar esto, 4.31, nuestra desviación estándar fue 4.31 entre la raíz cuadrada de 5, fue igual a 1.92. Vamos a dejarlo ahí, 1.92. Pero ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si nuestra muestra fuera más grande? Vamos a considerar esto. El error estándar considera lo siguiente. Cuando hablamos del error estándar, estamos considerando que solamente utilizamos una muestra. Nuestra muestra eran 5 participantes. Sin embargo, se parte de la premisa de que vamos a hacerlo para que sea todavía más visual. Supongamos que este círculo, deja hacerlo un poco más. Vamos a hacer esto. Supongamos que este círculo representa la población completa. Y en este círculo hay, si esto era un examen, si lo que se evaluó fue la puntuación en un examen, supongamos que hubo 1000 personas. Hubo 1000 personas que tomaron el examen y la población es 1000. Pero por nuestros recursos limitados, solamente pudimos recopilar una submuestra de estas 1000 personas que están por aquí. Solamente pudimos seleccionar una submuestra que era aquí, que eran estas 5. Siendo este círculo amarillo completo la población completa, nosotros solamente utilizamos una muestra que era pues 5 personas. Si hubiésemos seleccionado, al seleccionar pues una muestra, pues, tenemos un estimado, un estadístico, que es un índice descriptivo de la muestra. Si hubiésemos tenido acceso a las 1000 personas, ya estaríamos hablando de un parámetro. Y prácticamente pues no tendríamos pues que tener un error estándar de muestreo, la distribución de la variabilidad. El error estándar es un estimado de la variabilidad en la distribución de muestreo aleatorio del estimado. Así que si tuviéramos acceso a las 1000 personas, no necesitamos un error estándar. El error estándar parte de la premisa de que pues, utilizamos una muestra. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si en vez de seleccionar 5 personas al azar, hubiésemos seleccionado, por ejemplo, en vez de 5 personas, hubiésemos seleccionado
50. Digamos que seleccionamos 50 personas. Y esta fue ahora nuestra muestra. Estas 50 personas, ¿qué hubiese pasado? Este error estándar hubiese disminuido. Y vamos a ver. Vamos a suponer que nuestra desviación estándar sigue siendo error estándar. Vamos a hacerlo de nuevo, un poco para que ustedes lo aprecien. Error estándar es igual a desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Nuestra desviación estándar sigue siendo la misma, por la muestra de 50 participantes, 4.31, pero ahora, en vez de ser la raíz cuadrada de 5, tenemos aquí 50. Raíz cuadrada de 50. La muestra aumentó. ¿Qué pasa si la muestra pues aumenta? Pues tenemos lo siguiente. Vamos a decir 4. Ok. La raíz cuadrada, primero la raíz cuadrada de 50 es igual a... No, disculpen. La raíz cuadrada. 50 raíz cuadrada. Es 7.07. Ok. Será 4.31 entre 7.07. Y esto sería igual a 4.31 entre 7.07 es igual a 0.68. Sería 0.68. Que ustedes notaron que mientras la desviación estándar, cuando la raíz cuadrada, cuando la muestra era 5, era 1. El error estándar cuando la muestra era 5 era 1.92. ¿Qué pasa con el error estándar cuando la muestra pues sigue aumentando? Pues el error estándar disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un ejemplo más para hacerlo todavía más dramático. Un último ejemplo. Digamos que en vez de tener 50 personas, pues de las 1000 personas, pues logramos reclutar muchas más. Logramos reclutar 800. Nuestra muestra son 800. Llega todo esto y aumentamos nuestra muestra. Tenemos mucho dinero. Pudimos recopilar datos en todos los niños, todas las niñas que tomaron el examen. Y llegamos a tener 800 participantes. 800 participantes. Llegamos a tener todo esto. ¿Qué pasa ahora? Pues vemos aquí está el error estándar es igual a la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. La desviación estándar sigue siendo 4.30. No cambiamos la desviación estándar porque la desviación estándar pues sigue siendo estimado de la variabilidad promedio en la muestra, en un conjunto de datos. Y el error estándar pues estimado de la variabilidad promedio en la distribución de muestreo, que la voy a enseñar todavía un poco más gráfico al final. Entre la raíz cuadrada de 800. Ahora aumentamos nuestra muestra. Entonces ahora es 4.31 entre la raíz cuadrada de 800. Vamos a ver cuánto es. 800. Raíz cuadrada es 28.28. Sí, 28.28. Lo escribimos aquí. 28.28. Y 4.30. Entre 28.28 es igual a 0.15. 0.152. 0.152. Así que pueden ver este ejemplo. Cuando la muestra eran 5, el error estándar era 1.92. Cuando la muestra era 5, el error estándar 1.92. Cuando la muestra aumenta a 50, el error estándar disminuye a 0.68. Y cuando la muestra aumenta a 800, el error estándar sigue disminuyendo y disminuye a 0.152. Así que si visualizamos esto, si visualizamos el error estándar, todavía mejor, vamos a visualizarlo en una distribución de muestreo. Supongamos que tenemos, esta es nuestra distribución. Y supongamos que en nuestra muestra se obtuvo un promedio de 5. Ese es el estimado que nos interesa, el promedio de 5. Es nuestro estadístico, el índice descriptivo de la muestra.
Y no, esta es en la población, supongamos que el promedio en la población es 6. En el examen, la población de los 1000 niños en general sacaron 6 en el examen. Pero en nuestra muestra pues, actual, el promedio que se obtuvo pues, fue 5. Pero nosotros no tenemos acceso a la población. Nosotros no sabemos en realidad, si tuviéramos acceso a la población completa, no tendríamos que usar una muestra. Así que, si nosotros partimos de la premisa, pues que si alguien replicara este estudio con distintas muestras, por ejemplo, nosotros replicamos, en nuestro estudio original, consistió en 5 participantes. Si se replica el estudio, si 1000 personas más o replican el estudio, supongamos que vamos a hacer con esto, como 1000 personas más replican el estudio, van a obtener distintos estimados de este mismo promedio. Si otras personas eligen 5 niños al azar de la población, va a haber gente que van a encontrar el promedio de 7, va a haber personas que van a encontrar el promedio de 4, 4.5, 5.5. Deja ver un poquito mejor este 5.5. 5.5. Ajá. No quiero coger la tabla aquí, pero la idea es que van a ver 5.5, que siempre va a haber error de medición. Este es el valor, pues, en la población, pues, si tuviéramos acceso a todos nuestros datos, en la población hubiésemos encontrado, pues, que el promedio fue 6. Pero tenemos una muestra. Y como no sabemos, pues, como sabemos que la muestra siempre tiene error, nunca va a ser prácticamente igual al estimado de la población, pues, esto sería el error estándar. El error estándar, pues, como la desviación estándar o variabilidad promedio, desviación estándar de la distribución de muestreo aleatorio del estimado. Mientras más pequeño sea el error estándar, por ejemplo, cuando el error estándar fue 0.15, quiere decir que las distintas muestras van a tener resultados bastante similares. Cuando el error estándar es más grande, pues quiere decir que hay menos confiabilidad. Puede ser que una muestra te va a decir que el promedio fue 9 y que otra muestra te va a decir que el promedio fue 2. Y esas muestras no son representativas de la población. Así que, mientras más bajito sea el error estándar, más similares son las puntajes. Podrían sacar 5, 5.5, podrían estar, por ejemplo, por aquí, como... Mientras más bajito sea el error estándar, más similares son pues los puntajes que se obtienen pues a través de las distintas muestras. Pero nada, espero que este video, no quiero extenderlo mucho más, espero que haya sido útil para describir qué es el error estándar, como la desviación estándar de la distribución de muestreo aleatorio del estimado, y también como sinónimo, pues estimado de la variabilidad promedio de la distribución de muestreo aleatorio del estimado. Así que nada, muchas gracias por su atención y nos seguiremos viendo en los próximos videos. Gracias.